no, muy bien. en el cine cómico es muy peligroso, analizar demasiado, sobre todo anticiparlo, luego le quita a uno la oportunidad de reírse, que es lo fundamental. Don Juan Cobo, feliz año, buenas noches. Feliz año, buenas noches. Si alguien en este gobierno acepta un soborno y no me da mi parte, se la verá conmigo. Forma parte de la canción. Sí, yo realmente, para completar un poco el cuadro que ha hecho Miguel en torno a Macari, yo creo que voy a hablar más de los Mars. Y es una cosa muy curiosa porque es algo que va creciendo con el tiempo. Es decir, yo tengo aquí la programación de los clásicos de Turner para este mes de diciembre, con una portada de los hermanos Mars. Proyectan 4 o 5 películas suyas seguidas en un solo día. Y luego, junto con eso, la importancia que tiene, mucho más de lo que pensamos, o de lo que pensábamos en un cierto momento, está que, por ejemplo, en el mes de octubre ha habido en la Biblioteca del Congreso de Washington una cena para celebrar el 200 aniversario, y en esa cena, que valía nada menos que 400.000 pesetas el cubierto, porque era para recaudar fondos, se leyeron solo 3 cartas del fondo maravilloso de escritos que tiene la biblioteca. Y esas 3 cartas fueron una de Jefferson, otra de Lincoln y la tercera de Groucho Marx. Y esa tercera carta es maravillosa, en la cual es una disputa con Jack Warner en torno al título de Una noche en Casablanca, que Warner decía que después de la película de Humphrey Bogart y de Ingrid Bergman, que ese título le pertenecía. Y entonces la disquisición de Groucho Marx es maravillosa, diciendo, bueno, que primero tendrá que ser que algún Warner estuvo en los primeros europeos que aterrizaron en Casablanca, vamos, que llegaron en barco a Casablanca. Segundo, que si se trataba de registrar nombres comerciales, que ellos, como Marx Brothers, eran anteriores a los Warner Brothers. En fin, toda esa disquisición maravillosa fue leída y hizo que el New York Times, tengo aquí los recortes, le dedicase en un caso media página, en otro un cuarto de página, a lo que llaman una carta marxista. O sea que yo creo que realmente, como del mismo caso de Harpo, que todos sabemos la tremenda capacidad intelectual de Harpo, porque mantenerse en ese sitio que a ti te gusta tantísimo, y a mí también, pero que yo generalmente paso por la puerta y tú vives dentro, que es el Hotel Algonquin, pues ahí, por ejemplo, en la famosa mesa redonda de Dorothy Parker, de Bentley, de Woolcott, que entre otras cosas fue el hombre que introdujo en el teatro a Orson Welles de la mano de una carta que había recibido de Thornton Wilder, toda esa gente maravillosa. Ahí estaba Harpo, claro, en un club de cerebros impresionantemente despejado, espléndidamente dotado y con un humor terrorífico. Bueno, pues ahí estaba Harpo Marx. Es decir, que la capacidad de los Marx en Estados Unidos, al menos, y yo creo que en todas partes, pero en Estados Unidos, ha crecido, que en estos casi 70 años que hicieron su aparición, los discos, los libros, todo es una proliferación en torno al gran talento y a la tremenda personalidad de estos hombres. Esto no estaba preparado, pero aquí estaba mi homenaje personal. En este lápiz pone de Algonquin Hotel. Sí. Lo ves, Eduardo Torres Dulce, buenas noches, feliz Hola, año. Buenas noches, José Luis, feliz año. Está, feliz año. Que como decían en esta película, dice, este informe lo entendería un niño de 4 años. Que venga un niño de 4 años. Bueno, pues háblanos también un poco de Macari, que yo he dicho que tú, a lo largo de mi vida he conocido personas que hayan compartido el amor con Macari, pues como Miguel o como tú, Miguel Rubio y poca gente más, ¿no? A mí me parece, y luego discutiré yo con Miguel, que sí es una película muy Macari, pero bueno, ahora dinos tú algo antes de verla. Sí, yo creo, cuando estaba oyendo la espléndida introducción que nos ha hecho Miguel, que es el gran sabio de Macari, como de tantas otras cosas, yo pienso que efectivamente esta es una película al servicio de los hermanos Marx, es muy Marx. Macari decía que lo que más le fastidiaba de la película era el diálogo, porque él creía sobre todo en la comicidad de tipo visual. Él es un hombre, como todos los grandes maestros del cine clásico, que viene del mudo, que ha aprendido el oficio en el mudo, pero yo creo que también tiene, ya ha apuntado alguna referencia a Un marido en apuros, Miguel, muchas cosas de Macari, sobre todo porque yo creo que es una película también un poco al estilo de lo que le gustaba en la última etapa a Hawks, es decir, una película sin argumento, en que la estructura se basa en las situaciones, en el desarrollo de las secuencias, y hay, luego hablaremos, 3 o 4 secuencias que son prácticamente como los cortos que rodaba con Laurel y Hardy o con Charlie Chase al comienzo de su carrera, ¿no? Y creo que de todas formas también hay una vena de locura, de bufonería en casi todo el cine de Macari, que se compagina además con
con la sentimentalidad. Me parece que era Jean Renoir el que decía que si había una persona que comprendía a la gente en Hollywood, a la gente ordinaria y corriente, ese era Leo McCarey. Bueno, pues además de comprender ese aspecto de la gente, bueno, pues una película como Make Way for Tomorrow, quizás el melodrama de los melodramas por encima de todo, una película sobre la gente mayor sencillamente maravillosa, él era capaz de ver comicidad en la tragedia y tragedia en la comicidad. También, por citar a Hawks, otra de mis obsesiones, Hawks cogía una situación de tragedia y la transformaba en comedia. Macari a veces hacía justamente lo contrario, es decir, que cogía una situación de comicidad y no se sabe cómo poco a poco se deslizaba hacia las zonas más sombrías de la comedia. Incluso alguna película como La pícara puritana se desliza casi en un delicadísimo equilibrio, de tal manera que va marchando Macari sobre un alambre en el que nunca sabes si un pasito un poco más allá transforma esa tragedia del divorcio entre dos personas en un verdadero melodrama, da un pasito un poco más para atrás y provoca absolutamente la carcajada. Y luego está su método de la ineluctabilidad de los accidentes, es decir, que un accidente lleva a otro. Eso se ve en la película que vamos a ver. Simplemente con que Harpo vaya a encender un puro o utilice unas tijeras, no sabemos lo que va a pasar a continuación. Pero lo más importante es que esta es una película para despedir un año, que siempre son estos momentos finales del año un poco melancólicos, un poco tristes. Luego, cuando llegue dentro de 2 días, seguro que no logramos comernos las uvas al tiempo justo, ya pensamos que va a ser un desastre el año que viene. Pues en estos momentos que son siempre un poco melancólicos, nostálgicos, que te acuerdas de los seres que se han ido, de las situaciones que ha pasado a lo largo del año, yo creo que es un remedio contra los peores momentos de las Navidades. Leo McCarey y los hermanos Marx en esta película, que como diría el señor Fukuyama, es el fin de la historia, porque rompe todos los posibles lugares comunes mediante una lógica de absurdo realmente demoledora. Medicina contra la melancolía, ¿no? Absolutamente. Vamos a ver Sopa de Ganso, una obra maestra del cine de los años 30, probablemente de los años 40, 50 y hasta hoy. A mí me parece que el interés de Leo McCarey por el humor en los años 20, por el slapstick y luego por este tipo de películas, como decía antes, haber trabajado con Harold Lloyd en una película espléndida, La Vía Láctea, donde, por cierto, y como sabréis vosotros, se vio obligado para promocionar la película antes a tomar leche. Ya se sabe que la leche es muy mala comparado, a veces hace que el whisky sepa bien, pero se puso enfermo y tuvo que terminar la película su ayudante, porque no estaba dotado McCarey para estas cosas. Como, en fin, nosotros hoy, aunque parezca Nochevieja, pues la gente tiene que seguir pensando que esto es agua, naturalmente, y no ginebra. Y nada más, decirles que la película es realmente excepcional, que se van a reír muchísimo, que se puede volver a ver pasado mañana y uno se sigue riendo. Pero hay una cosa que yo quisiera decir en esa extraordinaria introducción, de verdad, que ha hecho Miguel Marías. Si nos fijáramos con detenimiento, aunque no es este el momento, de la planificación de Leo McCarey, de ese anillo al que yo me refería, esos planos generales cortos, esos planos de medios muy ampliados, esos planos con cuerpo entero, están en la cubierta de Tú y Yo y están en todo su cine. Esta es una película que lleva la marca de rodaje de McCarey, el espacio físico que continuamente le da a los Marx, el no cortar nunca ningún atavismo que puedas no contemplar exactamente el gag. Eso lo había aprendido ya en el cine mudo y a mí me parece que por eso probablemente esta es la mejor película y donde mejor han sido tratados los Marx. Con todos ustedes, Sopa de Ganso y nos vemos luego. Muchas gracias. Aquí estamos. Como han visto ustedes, la película ha durado muy poquito. Lo hemos hecho para que no dé tiempo a tomar excesivas copas. Pero bueno, entre la publicidad y eso, casi como una película normal. La película, ya lo decíamos antes, es del año 1933, o sea que hace ya un poquito de cuando rodaban los Marx. Ya no queda nadie, ni McCarey, ni Lewis, no queda ni la Paramount prácticamente. En aquel año 1933, el Congreso de los Estados Unidos vota a favor de la independencia de Filipinas. El paro en Estados Unidos alcanza los 15 millones de personas, pero en España en la misma época me parece que vamos por casi 300.000, o sea que yo creo que ganábamos todavía nosotros. El Franklin Delano Roosevelt jura como presidente de los Estados Unidos y entonces se rodea de un grupo de jóvenes con mucho talento, gente normalmente más cerca de la izquierda, y bueno, entre ellos ponen en marcha lo que se llamaría el New Deal, un programa lleno de posibilidades para combatir el crash de Wall Street y para darle una mayor energía y una mayor vitalidad a la economía y a la industria norteamericana. Goebbels es nombrado ministro alemán de propaganda. Crece naturalmente el éxodo, digo naturalmente, entre otras cosas también por lo de Goebbels, de los cineastas alemanes a los Estados Unidos, Fritz Lang, Billy Wilder, Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, etcétera, porque evidentemente están ya en un mundo
asfixiante y que no tiene ninguna posibilidades de creatividad para ellos. Se estrena Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Alemania empieza a desmantelar los sindicatos libres y Gandhi inicia una huelga de hambre contra el gobierno inglés. También hay una noticia, en ese momento quizá la persona más famosa que hay en el planeta se llama Charles Chaplin y se casa absolutamente de incógnito con una mujer guapísima, con una actriz extraordinaria que era